Así que, con esta parodia de William Wallace fallando al bloquear un golpe de espada con la mano izquierda, anuncio que este vídeo tratará sobre las increíbles tierras altas de Escocia. Pero no se trata solo de mostrar paisajes que parecen sacados de una película. Hablaremos, por ejemplo, de por qué los kills escoceses son tan caros. Es algo que se queda grabado en tu memoria toda la vida. Y el whisky escocés se ha convertido en una de las bebidas más icónicas del mundo. ¡Menuda suerte! De verdad. Descubriremos cómo Escocia perdió su bosque. Visitaremos este artefacto perdido hace mucho tiempo y una auténtica casa real. No es mezquiria, por supuesto, pero para un monarca británico promedio servirá. En resumen, resultó ser una auténtica mini expedición, así que como siempre ponte cómodo y asegúrate de tener algo de comer cerca, por ejemplo una versión británica de una chuleta de Kiev. Empezaremos en Glasgow, donde mi amigo Dimitri, que vive aquí con su familia, vamos a conocer la naturaleza escocesa por primera vez. A solo una hora en coche de Glasgow, se encuentra uno de los lugares más emblemáticos para que los escoceses pasen el fin de semana. Se trata del lago Lomond. Es la masa de agua plana más grande de Escocia y actúa como una especie de frontera entre las tierras bajas del sur y las tierras altas. Y por cierto, decir el lago del lago Lomond no fue muy correcto, porque Loch no significa que alguien lo haya engañado, sino que de hecho es un lago traducido del gaélico. También vale la pena mencionar Glen en el diccionario de historia natural escocés. Es un valle y Ben es una montaña. Dimitri y yo vamos a Ben, respectivamente, a Lomond. Por el camino surgió la famosa tradición local de la caja de la Honesty. Este es un punto donde no hay vendedores, ni terminales, ni nada. Solo productos, unas etiquetas con el precio y una caja donde debes depositar el dinero. Todo depende únicamente de tu honestidad, como su nombre indica. Hemos superado los primeros 200 metros de altitud y la vista ya es de primera. Solo puedo imaginarme qué pasará después. Me encantan los melancólicos colores otoñales de las tierras altas. Todo es amarillento verdoso, gris azulado en algunos lugares. Así se ve con un toque celta. Y el clima es apropiado. Menos mal que no llueve. Pero hoy no se espera sol. Mirad qué chulo, colocaron una red así en la zona donde está el terreno. Es decir, cuando llovía, y ahora está bastante mojada para que la gente no se caiga. Esto es para fomentar la cultura del senderismo. Y de nuevo, según la cultura del senderismo, en las montañas, sobre todo en las escocesas, hay que llevar ropa para casi cualquier clima. Así que antes de ascender a las nubes, sería buena idea calentarse, tomar algo para picar y tomar un té caliente.
pero esto es simplemente increíble. De hecho, Ben Lomond parece tener 937 metros de altura y unos 900 metros de desnivel positivo. Ben Lomond es el munro más popular de todas las laderas de Escocia. Y mientras esperamos a que la nube se disipe un poco en su cima, explicaré qué significa esto. Los munros son laderas con una altura de más de 3.000 pies, o 914 metros. Fueron catalogados en el siglo XIX por el alpinista escocés Hugh Munro. Y escalar los 282 picos se considera un logro muy importante. Solo hay unas 7.500 personas que lo hacen y en comparación solo 6.500 escalaron el Everest. Bueno, como probablemente siempre ocurre con este tipo de escaladas, lo mejor no es la vista final, sino el proceso mismo del viaje. Pero el paisaje, lo confirmamos, es magnífico. Terminamos nuestro ejercicio de montaña un poco más rápido de lo planeado, así que decidimos dirigirnos al oeste, a un excelente lugar local de regreso a Glasgow. El castillo de Dumbarton, ubicado a las afueras de Glasgow, es el más antiguo de Escocia. En cuanto a su historia registrada oficialmente, ya estaban fortificados sobre esta roca volcánica en la época de los romanos. Posteriormente, debido a su ubicación estratégica en el río Clyde, fue una fortaleza importantísima durante los interminables conflictos militares de la Edad Media. Los monarcas que huían entre Inglaterra y Escocia se refugiaban aquí y durante un tiempo, en lugar de Edimburgo, el castillo albergaba joyas reales. Bueno, ahora es como siempre, una pintoresca atracción turística histórica con un territorio bien cuidado y unas vistas espectaculares del atardecer. En general, existen numerosas fortificaciones diferentes en todo el país, ya que a lo largo de su historia lucharon contra los británicos o de nuevo, lucharon internamente entre diferentes clanes. Y para proteger nuestras tierras fue necesario construir todo esto. Bueno, pasamos la noche en Glasgow y al día siguiente fuimos a otro lado de la ciudad, a la llamada Old Military Road. Es una carretera muy buena. Está incluida en las mejores carreteras, en las montañas más altas o en el Grand Tour. Jeremy Clarkson también comentó algo al respecto. Merece la pena recorrerla y contemplarla. Pasa por Balmoral. Balmoral es la residencia de la reina, donde por desgracia murió la reina Isabel II. Y la reina sabía dónde morir, porque los lugares allí son increíbles, sí, simplemente increíbles. Esta carretera fue construida por los ingleses en el siglo XVIII para mejorar la logística y reprimir las rebeliones jacobitas escocesas. Esto, si obviamos algunos detalles históricos, se refiere a los partidarios de la independencia escocesa y a los opositores a la unión con Gran Bretaña, que, de hecho, se encontraban principalmente en las tierras altas. Los tramos más bellos de esta carretera atraviesan el Parque Nacional de Cairngorms. En el camino hay numerosos miradores con ángulos marcados para fotos y varias estaciones de esquí. Esperan con tristeza las primeras nevadas. Y por supuesto, kilómetros de paisajes melancólicos alrededor que son un placer simplemente conducir, como de hecho dijo Dimitro.
Creo que no se veía con claridad detrás de esos puntos borrosos, pero eran 2 Porsches que, como es habitual en estas carreteras, simplemente se alejan y disfrutan de la calidad del asfalto local. Oye, y ese es un Jaguar. La Dolce Vita. Entre los elementos de la hermosa vida en la carretera, además de numerosos autos deportivos, también hay campos de golf. Este deporte, por cierto, se inventó en Escocia porque hay prados verdes más que completos en los que se puede agitar un palo en abundancia. Este negocio es tan popular aquí que hay muchos pueblos en Escocia en los que la superficie total construida es menor que la superficie total de todos los campos de golf. Así, a través de todo esto, llegamos a la sede de una vida hermosa y diría incluso real. Esto, de hecho, es el castillo de Balmoral. Mirando todo este vasto territorio, prados verdes, árboles gigantes, campos de golf y el propio castillo, realmente me di cuenta de que la reina Isabel tenía un gusto especial por dónde pasar sus últimos días. Como expliqué en mi vídeo sobre Londres, casi todas las propiedades reales pertenecen a la corona, pero Balmoral es una de las 2 propiedades privadas de la familia real. Se trata de un territorio enorme en el que, además del castillo, hay más de 100 edificios reales diferentes. Lavaderos de coches reales, servicios de bomberos y seguridad reales, bosques reales con ardillas reales, bancos reales junto a ríos reales. Y por supuesto la prohibición total de drones para el acceso de visitantes, a menos que los propietarios reales se encuentren en casa. En resumen, una propiedad bastante decente. No es mecirilla, por supuesto, pero para el monarca británico promedio servirá. Pero más que Balmoral en esta región, recordé el castillo no real de Corgarth, que está a media hora en coche por la misma carretera y se alza muy colorido sobre un prado verde. Fue construido en el siglo XV como residencia de un conde local, pero posteriormente fue abandonado y en el siglo XVIII fue ocupado por el ejército inglés. Se utilizó como cuartel y puesto de mando para reprimir rebeliones escocesas y cazar contrabandistas de whisky. Vale, pasemos a este tema. Cuando publiqué en Instagram que fui a filmar a Escocia, uno de mis seguidores que actualmente sirve en las Fuerzas Armadas de Ucrania me pidió que grabara algo sobre una de estas instituciones. ¿Y cómo negarse? Porque es una parte integral del folclore local. Me parece que este cartel es especialmente relevante en este caso. Llegamos a uno de los muchos alambiques de whisky de Escocia. Se llama Glenlivet. Es la primera vez que oigo hablar de esta marca, pero todo parece muy respetable. En todo caso, no se trata de una colocación de producto de esta oficina. Simplemente era la única destilería local que funcionaba hasta las 5 de la tarde. Desafortunadamente, debido a nuestro paseo, no tuvimos tiempo para la última excursión con degustación. Pero el empleado de esta hermosa institución accedió a contarnos un poco sobre los complejos matices y tradiciones de la producción de esta maravillosa bebida. Básicamente lo que buscamos aquí es tomar 3 ingredientes. Agua, que abunda en Escocia. Cebada. Y el tercer ingrediente es la levadura. Al elaborar algo como el whisky, en esencia, se crea algo parecido a la cerveza y luego se destila. Es decir, la primera etapa es una especie de elaboración de cerveza. Se germina la cebada, se obtiene la malta, se muele y se vierte con agua caliente. Se añade levadura a este caldo. Comienza a fermentar con fuerza, se asienta en grandes cubas y se obtiene una mezcla similar a la cerveza. Pero esto es solo el comienzo de este proceso de destilación del whisky. Como si fuera una cerveza, la mezcla se vierte en un recipiente, hierve los vapores, suben y luego descienden directamente a la barrica. Esto todavía no es una barrica, sino un condensador.
Se llena de agua y el alcohol fluye de aquí. Después el 8% de alcohol se convierte en 24%. Con esto volvemos a hacer lo mismo. Y se vuelve aún más fuerte. Queremos que tenga un 62-74%. Lo llenaremos en nuestras barricas. Todavía no tiene color. Parece alcohol puro. Por eso al whisky se le llama agua de vida. Todo su color proviene de la barrica. Y el 70% de su sabor proviene de ella. Y así es como se elabora el whisky. Elaboramos una cerveza, la hervimos hasta obtener un alcohol claro que maduramos en barricas para convertirlo en whisky. Pero la historia es más interesante que la tecnología. Durante mucho tiempo la elaboración de whisky fue ilegal. Y como sabéis, si algo está prohibido, se vuelve cada vez más codiciado. Para la producción de esta bebida, todas estas destilerías se construyeron muy lejos, en algún lugar de las tierras altas. Y a su alrededor, por supuesto, no había carreteras asfaltadas ni asentamientos bien cuidados. Pero en 1823 todo estaba regulado y se vendía y exportaba oficialmente. Y la suerte le ayudó a adquirir un estatus de culto y una popularidad increíble en el mundo. El whisky no era particularmente popular en Europa. Era popular en Escocia y Gran Bretaña, y punto. Un día los estadounidenses enviaron un cargamento a Burdeos, Francia. Y por desgracia contenía un insecto llamado filoxera, que se alimenta de uvas y vides. Así que cuando llegó a Francia, diezmó un gran porcentaje de sus cosechas. Y el coñac se elabora con vino destilado, al igual que el whisky con cerveza destilada. Cuando el insecto se extendió por Europa, destruyó la industria del vino y el coñac durante un tiempo. Y estas eran las bebidas más populares, y sin ellas, ¿a dónde iba la gente? A por el whisky. ¡Qué suerte! Así que gracias a este incidente o a una maniobra ingeniosamente planeada, que la historia mantiene en secreto, el whisky se volvió tremendamente popular. Y viajeros de todo el mundo acuden a las destilerías y compran sus muestras de 15 años para degustarlas, aunque no sepan mucho del tema. Planeamos el día de hoy para terminar cerca de un artefacto muy interesante encontrado aquí hace apenas un par de años. Para explicar este lugar, es necesario hacer una breve incursión en la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas divisiones militares del SS Galicia fueron capturadas por las fuerzas aliadas estadounidenses y británicas. Sin embargo, según los resultados del Acuerdo de Yalta, deberían haber sido extraditadas a la Unión Soviética. Sin embargo, llevaron a cabo negociaciones rigurosas, incluso involucrando al Papa para evitarlo. Sin embargo, Gran Bretaña les dio refugio, ya que era peligroso para ellos regresar a la Unión Soviética. Y les proporcionó alojamiento en esta remota región del norte de Escocia. Y en memoria de su patria crearon aquí este gran tridente de piedra. Con el paso de los años, quedó olvidado, cubierto de maleza. Pero ya en el año 21, un matrimonio de inmigrantes ucranianos vivía aquí. Se llaman Bogdan y Natalia Nastiuk. Parece que se propusieron encontrarla, restaurarla y, como podéis ver, lo consiguieron. Y, siendo sincero, no sé por qué escribieron Ucrania aquí, pero se considera incorrecto, sí, escribirlo así, porque el artículo la convierte a Ucrania en un nombre geográfico inferior. Así que, si alguno de tus conocidos angloparlantes dice esto, no dudes en corregirlo y explicarle el punto.
Vale, pasemos del ucraniano poco conocido al escocés mundialmente famoso. Hoy pasamos la noche en un pueblo con un nombre difícil de pronunciar, situado cerca de uno de los lagos más famosos del mundo. Lo cual, en mi opinión, es un ejemplo perfecto de la campaña de marketing turístico perfecta. Los rumores de que aquí habita un monstruo supermisterioso que llegó hasta Ucrania comenzaron en la Edad Media. Pero los escoceses, con su amor por diversas leyendas y mitos, lo retomaron y ha sobrevivido hasta nuestros días, convirtiéndose en una marca local. Esta foto de 1934, que luego resultó ser un engaño, impulsó enormemente a esta marca, pero la locomotora no se detuvo. El lago se hizo famoso en todo el mundo, los turistas acudían en masa, empezaron a abrir establecimientos temáticos y en general Nessie, como llamaban cariñosamente al monstruo, se convirtió en uno de los símbolos del país. Aunque los científicos no han encontrado indicios objetivos de que algo tan misterioso pueda estar ocurriendo, no tienen prisa en desmentirlo oficialmente. ¿Quién matará al monstruo que lleva los huevos de oro para turistas? Incluso he oído que recientemente se organizaron excursiones turísticas en barcos con ecosondas para intentar encontrar algo allí. Pues claro que no encontraron nada, pero sintieron una atmósfera aventurera. Pero lo que se puede encontrar aquí sin ecosondas es, presumiblemente, un castillo. No diré nada original al respecto. Urquhart es una de las fortalezas escocesas más famosas que desempeñó un importante papel militar en la Edad Media y fue destruida en el siglo XVII. Y ahora sus ruinas complementan con elegancia el paisaje de este lago. Bueno, desde un punto de vista natural es simplemente una enorme masa de agua. Sinceramente, no pensé que fuera tan grande. Tiene 45 kilómetros de largo y, de hecho, con tales dimensiones, aún se puede pensar que hay algo acechando en el fondo. Y en cuanto al paisaje circundante, sinceramente me gustó más el lago Lomond. Bueno, así que no nos detengamos aquí. Y vayamos a otro lugar relacionado con otro personaje mítico. Ciertamente no es la humedad que uno querría para venir aquí, pero con el clima británico hay que vivir según el mantra. Podría ser peor. Así que nuestro destino es el viaducto, pero no es tan sencillo. Desde un punto de vista puramente arquitectónico, no es mucho más impresionante que el mismo viaducto en Borokta. Pero aquí se trata del mismo universo cinematográfico mágico. Este es quizás el ejemplo más vívido de la fenomenal popularidad de la franquicia de Harry Potter. Este lugar apareció durante unos segundos en 3 películas de la franquicia, pero esto es suficiente para convertirlo en uno de los más visitados de Escocia. Multitudes de turistas y fotógrafos se reúnen aquí para ver cómo la legendaria y famosa locomotora de vapor, que reanudó su actividad recientemente, pasa por este puente. Está propulsada por una máquina de vapor real. Las entradas se agotan con meses de antelación. Esta locomotora se llama Jacobite, en honor a los mismos rebeldes escoceses. Se inauguró a principios del siglo XX para conectar 2 pueblos de las tierras altas, Fort William y Mallaig. El viaducto es sin duda la joya principal de esta ruta, y además todo el recorrido ferroviario está considerado uno de los más pintorescos del mundo. Si a esto le sumamos el parecido visual con el expreso de Hogwarts, obtenemos quizás el tren más reconocible del mundo. Sí, bueno, según todos los horarios ya debería haber pasado, pero el ferrocarril británico está en su repertorio. Veo humo blanco. Han elegido un nuevo papa. Suena realmente increíble. Bueno, en realidad toda la película. No es tan seca y despejada como imaginaba, pero así es el clima en Escocia.
y creo que Harry Potter no siempre iba a su escuela al sol. ¿Sabes? Debió ser una decisión muy inteligente ir primero a Old Military Road y luego solo a este fantástico valle. Porque la carretera que atraviesa Glen Coe, aunque no es muy larga, me impresionó con su paisaje. Rutas de senderismo simplemente increíbles pasan por estos lugares, pero cuando llegamos aquí no teníamos un formato completamente peatonal. Nos desviamos de la carretera principal en busca de una interesante ubicación para un cine en coche. A diferencia de casi todo lo relacionado con el universo cinematográfico de Harry Potter, no hay señales. Pero si no me equivoco, una de las escenas más famosas de la película Skyfall se filmó en este mismo lugar, donde James Bond y M están de pie hablando con mucha tristeza sobre algo. Aquí es donde creciste. Condujimos un poco por esta carretera y los alrededores daban la impresión de ser ideales, o no para la juventud de James Bond. Lo suficientemente ruda como para endurecer el carácter de un agente de inteligencia y con suficientes carreteras para conducir un poco tu Aston Martin. Así que Dimitri regresó a su casa en Glasgow y yo continué mi viaje en Fort William. En su día fue un importante asentamiento militar, ya que se encuentra en la intersección de varias carreteras importantes y ahora por la misma razón es el principal centro turístico y logístico de las tierras altas occidentales. La población aquí es de 10.500 habitantes y la ciudad se compone principalmente de pensiones y varios hoteles. Tengo la costumbre de no reservar nada con antelación porque mis planes suelen cambiar según el clima y la logística. Y el día del check-in no había muchas opciones en la ciudad y no eran demasiado baratas. Así que cogí la última plaza del hotel, que parece un auténtico castillo. La habitación me costó 110 libras, son unas 5.000 grivnas, y es solo una pequeña celda con vistas a la muralla del patio trasero. Pero no vine aquí para quedarme en un hotel, ni siquiera para pasear por la ciudad, sino para, en cuanto el tiempo mejorara un poco, ir a una de las rutas más famosas de Gran Bretaña.
Así que desde Fort Williams emprendí esta fabulosa y hasta ahora muy cómoda ruta hacia el punto más alto de Gran Bretaña. Ese cuento de hadas terminó bastante rápido. La brisa que había estado soplando durante todo el camino decidió cambiar a una marcha más fuerte, atrajo nubes más grandes y en cuestión de minutos comenzó un auténtico chaparrón horizontal escocés. Según el pronóstico, no me esperaba semejante chaparrón. En el cineclub, el señor Colomiets, del monólogo Underground, contó lo feliz que es sentarse en el sofá y lo que yo sufro escalando montañas. Para ser sincero, cuando veo tus publicaciones y estás escalando una montaña muy alta y piensas, yo pienso así. Menos mal que ahora le cuesta a él, no a mí. Y también miraré las imágenes del dron. Sí, Yuri, este es el mismo momento. Es el mismo momento, maldita sea. En general, en estas situaciones es mejor dar la vuelta y bajar a secarse. Pero primero, el rastro era bastante obvio. Segundo, me encontré con muchos otros forajidos que se dirigían a la montaña. Y tercero, tenía ropa de abrigo y provisiones para refrescarme y aguantar esta ruta una hora más. Aquí está el punto más alto de Gran Bretaña. Ben Nevis, 1345 metros. Aquí hay una fortaleza en ruinas. Y aquí en la montaña hay un pequeño almacén en la antigua fortaleza. Dentro hay un saco de dormir. Un montón de basura. Y al menos algo de protección contra este clima. Por cierto, unas palabras sobre los almacenes de montaña escoceses se llaman boti, y aquí es una especie de religión, incluso hay una Biblia. Todos tienen diferentes niveles de comodidad, están repartidos por las Highlands y cuentan con el apoyo de voluntarios. Alguien puede venir a arreglar el techo y alguien puede dejar algunas velas. Y por supuesto, esta historia no se trata de comercio, sino de apoyar a la comunidad montañera y a la cultura del senderismo. De regreso del Ben Nevis, las nubes se abrieron un poco y olvidándome un poco de mis pies mojados y el hambre, miré todos los fondos de pantalla que se abrieron. Sí, ¿y qué tal la cena? Es el llamado huevo escocés, un huevo cocido horneado con carne picada y rebozado. Es la versión
británica de la chuleta de Kiev. A pesar de su nombre, el huevo escocés no tiene ninguna relación directa con Escocia. Este plato se inventó en Londres y lleva el nombre del chef que lo inventó. Aquí suelen gustar los huevos. En los supermercados se pueden encontrar huevos cocidos, pelados y envasados, y en los bares huevos encurtidos. Bueno, es raro, pero me encanta. Una pequeña bomba de proteínas que volará como aperitivo y como complemento, por ejemplo, del borsch. Bueno, ahora nos lavamos, dormimos y nos vemos mañana. Al día siguiente dejé mi castillo y tomé el autobús a Inverness. Aquí viven unas 60.000 personas y es con diferencia la ciudad más grande de las tierras altas. Y para que lo entiendas, así es como se distribuye la población total de 5 millones de habitantes de Escocia. Más del 80% de la población se concentra en el llamado cinturón central entre Glasgow y Edimburgo. Sin embargo, al mismo tiempo, Inverness es una de las ciudades más cómodas y de mayor crecimiento de Gran Bretaña, debido a la tendencia de las personas a estar más cerca de la naturaleza y de disfrutar de todo tipo de actividades al aire libre, sin renunciar a las ventajas urbanas. El curso principal del lago Ness, el río Ness, atraviesa la ciudad y es también una potente fuente de energía hidroeléctrica. Por cierto, Escocia es uno de los países líderes mundiales en este ámbito. Gracias a los ríos de gran altitud y al viento, en 2022 las fuentes renovables cubrirían el 97% de las necesidades energéticas del país. Pero no hablemos de los logros modernos escoceses, sino de las tradiciones. Y no dejo de lado el tema de estas increíbles faldas masculinas, uno de los principales símbolos del país. Mucha gente me escribió en Instagram diciendo que como ya estoy en Escocia tengo que comprarme un kilt. Pero no pienso hacerlo, porque cuestan mucho. Empiezan desde 400 libras y pueden llegar a precios mucho más altos. No, y no tiene sentido comprar una imitación sintética para turistas por 60 o 100 libras. Así que donaré este dinero a algún sitio. Visité una de las tiendas de kilts más chulas de las tierras altas de Escocia para hablar un poco sobre el proceso de producción de esta maravillosa prenda. Descubrí esta institución no por internet, sino con el método tradicional. Tras preguntar a los lugareños qué ropa tradicional tenían en sus armarios, ¿dónde acababa allí? Y llegó allí desde el taller familiar de la familia Chris Holmes, que encarga telas de lana a tiendas locales y las cose aquí por encargo. Mi padre empezó este negocio en 1956 y desde entonces hemos estado cosiendo kilts aquí. Este es, por tanto, el actual director de esta institución, a quien le dije que sinceramente no iba a comprar nada, pero que solo quería aprender más sobre este increíble estilo escocés suyo. Y a pesar de tener un día bastante ajetreado, me enseñó un poco de todo y respondió algunas preguntas obvias. ¿Por qué son tan caras las faldas escocesas? Es por el coste de la mano de obra. Y también por el coste del tartán, tela a cuadros. Porque solemos usar la más alta calidad. Porque es más duradera y se puede usar durante muchos años. Tenemos faldas escocesas en nuestro taller que cosimos hace 20, 30 o incluso 60 años. Y las cosemos para las generaciones más jóvenes. Como dije en el vídeo anterior, el color del tartán, el estampado a cuadros del kilt, no es solo eso, tienen su propio significado y se refieren principalmente a una región o clan. Y esto no es pura palabrería para turistas. Hay catálogos completos de colores que combinan con las familias. Y justo en mi casa vinieron turistas estadounidenses a quienes se les ayudó a comprender sus raíces escocesas y a elegir su estilo. ¿Puede uno meterse en problemas por usar el kilt equivocado? No, ahora no. Porque ahora especialmente los jóvenes visten el color que les gusta, no el color de su clan. Además, muchos tartanes se hacen para una zona específica, porque se tiñe la fibra con tintes naturales
de las plantas o hierbas que crecen en la zona antes de tejerlos. Pero independientemente del color, aparentemente nadie lleva kilt debajo de una camiseta sin mangas. Ahora forma parte en su mayoría de un conjunto formal y muy elegante llamado Highland Dress, donde además del kilt, también se incluyen los zapatos adecuados como unos zapatos de cuero de calidad como unos Oxfords o brogues, o esa extraña prenda escocesa con cordones altos. Calcetines gruesos de lana para compensar el largo de la falda y abrigarse en las frías tierras altas. Además, un bolso es imprescindible, ya que el kilt no tiene bolsillos y el teléfono, las llaves, el dinero en efectivo y una botella de cinta adhesiva deben estar escondidos en algún lugar. Toda la heráldica en bolsos, cinturones o insignias que cuelgan de la parte superior de la chaqueta también debe corresponder tradicionalmente a la pertenencia a un clan o, en consecuencia, a la región. Y está claro que toda la apariencia típica de las tierras altas de Escocia cuesta aún más. De nuevo, todo depende del coste de los accesorios, porque hay una gran variedad de precios, pero para un buen conjunto diría entre 1.000 y 1.200 libras. Es mucho dinero, y es una auténtica inversión, pero como ya he dicho, esto es para toda la vida. En cuanto a precios, el alquiler de vestidos de las Highlands es un tema popular. Es como alquilar una smoking para una boda. Aún así, hay mucha gente dispuesta a invertir en un kilt, tanto en el país como en el extranjero. Aquí, por ejemplo, un pedido desde Australia. Es otra confirmación del orgullo que sienten los escoceses por su identidad, incluso en otros continentes. Por cierto, terminemos nuestra visita a Inverness precisamente hablando de identidad nacional. El detalle que más recuerdo es que el puente central se ilumina cada noche en señal de solidaridad. Sí, con colores que nos son bastante familiares. Es genial. Al día siguiente decidí delegar un poco mi logística y salí de Inverness por la mañana en una de las excursiones locales de un día por unas 100 libras. La dirigía un guía muy simpático llamado Murdoch, que llevaba el kilt de su clan y me aconsejó visitar a esos sastres. En invierno estudia en la universidad alguna especialidad técnica y en otoño o verano conduce pequeños grupos semiprivados. Aparte de mí, solo había 2 turistas en el coche ese día. Para empezar, Murdoch hizo una breve parada en una granja donde se crían las famosas vacas Highlander escocesas, o como las llaman cariñosamente los lugareños, vacas peludas. Y por lo que nos contó, comparado con nuestras vacas, es simplemente una especie de superanimal. Primero, viven hasta 25 años. Son muy resistentes y pueden correr a una velocidad de hasta 50 km por hora. Además, su pelaje les permite mantenerse calientes en invierno. Por lo tanto, no engordan demasiado y por lo tanto su carne se considera una de las variedades de élite. Pero al mismo tiempo no son muy populares como alimento. Es decir, bien podrían ser el animal nacional de Escocia, pero no. El animal nacional de Escocia es el unicornio. Eso es un dato histórico local. Nos desplazamos más al este y tras aproximadamente 1 hora de pintorescos paisajes e historias de Murdoch, llegamos al lago Dúitch. Este es otro increíble paso de alta montaña cuyo principal atractivo es, sorpresa, el castillo. Otro colorido castillo medieval muy bien conservado. Curiosamente, este castillo es en realidad una propiedad privada. Ha pertenecido al mismo clan de montañeros desde el siglo XVI. Ahora lo han puesto bajo la administración de un fideicomiso escocés para que se encarguen de todo, incluyendo la venta de entradas. Pero en caso de que el clan empiece a tener problemas financieros, en teoría, pues tendrán una buena casa en venta. Este castillo también se alquila a menudo para bodas de la nobleza local. Y aquí se rodaron varias escenas de películas famosas. Lo que más me llamó la atención fue cómo instalaron antenas parabólicas, haciéndolo pasar por el cuartel general escocés del MI6. La película El mundo nunca es suficiente trata una vez más sobre James Bond.
Sin embargo, el foco principal de este tour no eran las vacas con castillos, sino la fantástica isla de Skye, que ya se vislumbra en el horizonte. Está conectada con la mayor parte de Escocia por un solo puente. Es una isla bastante grande, de unos 50 por 40 kilómetros en su parte más ancha y más larga, y es la segunda más grande de Escocia. También se considera la más épica en cuanto a sus paisajes, ya que la mayor parte de su relieve se formó debido a la actividad volcánica. Y por eso a veces se asemeja a una especie de Islandia en lugar de a las tierras altas escocesas. Por supuesto, es imposible recorrer toda su belleza fotográfica en un solo día. Pero vimos algo un poco. Primero, la primera parada es en un pueblo llamado Portree. Es el asentamiento más grande de la isla y su actividad principal gira en torno al turismo y diversos asuntos portuarios. Su población permanente ronda las 2000 personas. De vez en cuando puede duplicarse instantáneamente cuando un crucero con turistas llega al puerto. La población total de la isla ronda las 10.000 personas. Esta población en su mayoría se distribuye a lo largo de las carreteras en pequeñas casas ubicadas a cierta distancia entre sí, para poder dedicarse a la agricultura en sus tierras, pero al mismo tiempo estar lo suficientemente cerca como para avisar a un vecino en caso de emergencia. Al fin y al cabo, las situaciones de emergencia no son infrecuentes por aquí. Estos lugares tienen un clima muy severo, especialmente en invierno. Y debido a esto, la situación aquí es bastante lamentable con la población, ya que está en constante disminución. El gobierno escocés está intentando diversas maneras de atraer gente para que se mude aquí. Incluso ofrece un descuento del 50% en las hipotecas para viviendas en esta isla. La medicina es un problema grave. Después de todo, no hubo hospital en la isla durante mucho tiempo, por lo que la gente tenía que viajar hasta Inverness, que está a más de 2 horas de aquí. Se construyó en los 90, pero había un problema con la disponibilidad de médicos. Al fin y al cabo, no todos estaban de acuerdo en mudarse. Así que a los médicos que sí lo aceptaron, se les dieron condiciones tales que su salario aquí era como el de Londres. Y después de 10 o 15 años de trabajo, estaban listos para jubilarse. Y ahora hay un nuevo ciclo de búsqueda de especialistas para reemplazarlos. En resumen, el lugar es, por decirlo suavemente, muy difícil para vivir. Bueno, ahora volvamos a la geología. Uno de los lugares más famosos de la isla se encuentra a un par de kilómetros de Portree, las llamadas rocas de Old Store. Según su leyenda local, Store es un antiguo gigante que se durmió y se convirtió en piedra, y estas formaciones son sus dedos, a los que conduce un sencillo sendero. Pero por desgracia, Murgoch no incluyó un paseo por allí en el plan de la excursión. Este lugar se llama Piscinas de las Hadas, o Piscinas Mágicas. Se trata de una larga serie de cascadas que fluyen desde debajo de una enorme roca de basalto oscuro. Lo que las hace únicas es que esta cascada no fluye en un solo arroyo turbulento y espumoso, sino que fluye de una pequeña piscina a otra. De ahí proviene el nombre. Según una leyenda local, el agua de este río, que por cierto se llama Frágil, en mi opinión es un nombre muy apropiado y muy bonito. Pues bien, esta agua tiene propiedades mágicas, y si sumerges una parte de tu cuerpo en ella durante 7 segundos y luego no la secas, sino que la dejas sacar al viento, esa parte de tu cuerpo se mantendrá joven para siempre. No pude evitar intentarlo. Diré esto, no es que estas cascadas me impresionaran demasiado. Por ejemplo, para los islandeses es simple, basta con medir algunos microarroyos, una discreta curva. Pero hay una imponente montaña negra al fondo. Es realmente increíble porque no pensé que Escocia pudiera tener algo así.
En general, toda la zona es simplemente su enorme caldera. Ya han pasado decenas o cientos de miles de años desde su extinción, pero su energía geotérmica aún calienta el agua de este río, así que no está tan fría como imaginaba. Durante la visita el clima comenzó a empeorar drásticamente, lo que demostró por qué la isla de Skye también se llama la isla de la niebla entre los escoceses. Así que Murdoch decidió llevar al grupo a una de las tabernas de carretera para degustar whiskies de turba de destilerías locales. Bueno, en ese momento tenía 1 hora para caminar por uno de los famosos valles locales. La peculiaridad de la isla de Skye es que aquí, por ejemplo, me desvié literalmente 3 minutos de la carretera y me encontré en una auténtica naturaleza escocesa, donde los senderos apenas están excavados. Aquí no hay gente y solo quiero ir sin música, sin podcast, para caminar y escuchar este ambiente. Este valle se llama Sligachan o simplemente Slig, y una larga ruta de senderismo lo atraviesa entre escarpadas montañas de basalto que finalmente llega hasta la costa. Y toda esta húmeda penumbra le da un toque especial a esta ruta. En resumen, mis ambiciosos planes incluían separarnos del grupo por aquí, volver a Portree y bajar por el sendero hacia el mismo store de siempre. Pero a juzgar por el pronóstico, un sombrero con forma de tormenta cubrirá toda la isla durante un par de días, así que supongo, sí, que creo que lo dejaré para otro momento. Y siendo sincero, cuando salí de Skye, me mordía el codo por haber venido solo para un recorrido turístico de un día por la isla. Pero esto también tenía su propio encanto. Conducir en un coche calentito sin preocuparme por la logística y escuchando las fábulas de Murdoch, que visitaba todos estos lugares a pie. Bueno, adelantándome un poco, spoiler, otra isla escocesa me recibió con mucha más alegría. El día siguiente empezó con un viaje en tren hacia el sur, directo a través de paisajes de alta montaña. Según tengo entendido, aquí las compañías nacionales de ferrocarriles y autobuses no forman un sistema único como en muchos países europeos, o por ejemplo en Inglaterra, sino que compiten entre sí. Es decir, no elaboran horarios que permitan un transbordo eficiente. Simplemente calculan los viajes al mismo tiempo y, por así decirlo, atraen a su clientela con diversos factores. Los trenes son más rápidos y cómodos, pero significativamente más caros. Y aquí estoy, por ejemplo, volviendo de Inverness a Glasgow, y este billete de tren me costó unas 50 malditas libras. Son unas 2.500 grivnas. Bueno, ese es el precio de un viaje en tren de 4 horas. Y otra diferencia importante es que los ferrocarriles suelen pasar por lugares donde no hay carreteras. Y en algunos lugares hay estaciones con un ambiente muy especial. ¿Quién sabe dónde? Una de ellas, por ejemplo, fue una localización importante en la película escocesa Trainspotting. Now what? We'll go for a walk. What? A walk. There. Are you serious? Bueno, cuando subí al tren de Glasgow al día siguiente, presencié otra característica del ferrocarril local. El tren puede cancelarse sin más, porque hoy no fueron suficientes trabajadores a trabajar. Y lo describen directamente en la pizarra. Recuérdalo la próxima vez que, por ejemplo, quieras ser grosero con un revisor de Ukraliznytsia. Pero al final, llegué a la costa suroeste en el siguiente tren, en media hora, y ni siquiera llegué tarde al ferry.
Así pues, en este ferry de 4 libras, llegaré a la famosa isla escocesa de Arran en 1 hora. También se le llama Escocia en miniatura, porque toda la diversidad natural de este maravilloso país se concentra aquí, en un área relativamente pequeña. Y por supuesto, no quiero adivinar nada, pero el clima hasta ahora parece mucho más favorable que en Skye. Atracamos en el centro neurálgico de esta isla llamado Brodick. Es un pueblo rural con uno de los costes de vida más altos, porque en primer lugar es una isla, y en segundo lugar tiene su propia comunidad bastante consolidada, que viajeros y residentes de Glasgow visitan los fines de semana. Tiene el ambiente de una casa de retiro semiturística junto al mar, con playas, numerosos campos de golf y por supuesto su propio castillo. Y por supuesto, esta es una vista de mi paseo de hoy. El paseo comenzó por los mismos campos de golf y playas y enseguida desembocó en un sendero en el bosque. Lo cual a su vez abrió rápidamente un enorme hueco en él. La silvicultura es una industria extremadamente poderosa en Escocia. Hubo un tiempo incluso antes de la era de la industrialización en el que gran parte del territorio del país estaba cubierto de bosques caledonios, pero cuando fue necesario talarlos para obtener combustible o para la construcción durante la época victoriana, gran parte de ellos fue destruida. Claro que no hay testigos de cómo era entonces, pero se dice que el paisaje ha cambiado hasta quedar irreconocible. Y ahora hay un poderoso programa gubernamental que planta parcelas de bosques jóvenes por toda Escocia para estudiar cómo arraigarán y tratar de corregir los errores del pasado. Y la sensibilidad continúa en lugares estrictamente definidos, contabilizando cada árbol. Se tala la zona, las raíces permanecen allí para pudrirse y en el futuro convertirse en fertilizante para la siguiente plantación. El apodo de Escocia en miniatura es sumamente acertado, porque en realidad, literalmente, en 1 hora se puede ir de la playa a través de la zona forestal a las auténticas tierras altas locales. Esta escalera tiene una pendiente bastante pronunciada. Puedo sentir la fuerza física escocesa en mis nalgas. El nombre de esta montaña no proviene de la palabra inglesa goat, que significa cabra, sino de la palabra que significa viento en gaélico. Y es un nombre muy acertado porque aunque supuestamente el tiempo no sea malo abajo, soplará como loco en la cima, lo que en general se puede esperar del punto más alto de la isla. Pero valió la pena subir a esta montaña, aunque solo fuera para esperar a que se abrieran las crestas del otro lado del pico.
Normalmente quienes suben a Goatfell regresan por la misma ruta, pero yo decidí bajar por una ruta más larga, a través de las mismas crestas, y no me arrepiento en absoluto. El camino no era precisamente un paseo, porque en algunos tramos había que trepar por las piedras, pero ¡qué vistas! Estos son unos paquetes con tierra y piedras. No sé por qué, pero parece misterioso. La solución es que en estos paquetes el servicio de montaña trae piedras en helicópteros para que, según tengo entendido, los voluntarios las usen para construir senderos y así sea más fácil subir. Pero aparte de mirar los paquetes, oye, mirar esto con más atención. Es como si estas montañas hubieran decidido gastarme una broma para el contenido de este vídeo. Una maravillosa puesta de sol apareció para saludarme durante 20 minutos. Se escondió enseguida y seguí adelante. Mi camino hacia la costa transcurría por un largo valle en el que durante kilómetros no había ni un alma, ni comunicación, un silencio casi absoluto, que solo fue perturbado por el ciervo que de repente se cruzó en mi camino y me dio un buen susto. En definitiva, fue un día muy ajetreado, con un final tan meditativo que probablemente sea mi recuerdo más vívido de Escocia. En realidad no planeaba ver el amanecer en esta isla, pero ayer después de la caminata viví una aventura puramente escocesa. Compré especialmente el último billete del ferry de vuelta para tener tiempo de disfrutar de estas montañas. Pero cuando llegué a la estación de ferry en la oscuridad no había nadie. Solo un par de empleados que me dijeron: «Ya está, el último ferry se canceló. Deberían haberte enviado un correo electrónico». Les dije: «Bueno, buena idea. Pero estoy en la montaña todo el día y no hay conexión. ¿Cómo iba a enterarme?». Empecé a ponerme un poco nervioso y pregunté: «¿Qué hago?». Me dijeron: «Bueno, no lo sabemos. Nadie saldrá nadando de la isla hoy. Busca alojamiento y mañana por la mañana te irás». Abrí una reserva, todo empieza desde 250 libras. Les dije: «No quiero gastar tanto dinero porque decidiste cancelar algo». Solucionemos el problema. Encontraron un folleto con el Airbnb más cercano y me dijeron que me ayudarían a alquilarlo y que luego escribiría una carta a la empresa que podría compensarme por esa cantidad. Así que el dueño de una de las casas de huéspedes pasó en su Tesla. Es un whisky escocés muy colorido que sin duda ha bebido más de uno. Y en lugar de cenar en Glasgow, la noche terminó con una conversación sobre varios temas de moda en su coche. Así que me registré en esta casa de huéspedes. Es una habitación pequeña con ciertos matices y techo que cuesta 80 libras. No 200 libras, claro. Pero espero que esta compañía de ferry me compense en el futuro. Creo que cuando me instalen este problema se resolverá y escribiré el resultado por aquí. Bueno, voy a tomar el ferry y espero que no lo cancelen esta vez. Y pensé que sería bastante simbólico escribir las conclusiones sobre toda Escocia, dejando una Escocia en miniatura. No creo que diga nada demasiado original porque este país me impresionó mucho. Y no solo por su naturaleza y paisajes, sino sobre todo por su color y su gente. Todos los que conocí fueron simplemente extraordinarios, con sus historias geniales, su carisma y por supuesto su acento único. Así que definitivamente estoy pensando en volver dentro de un par de años, obtener de nuevo el visado británico y esta vez probablemente con el carnet de conducir. Este
país, entre otras cosas, probablemente también me motivó a retomar el tema de obtenerlo, a llevar una caravana y a explorar estos lugares con más profundidad. En particular, por ejemplo, tienen la famosa ruta NC500 en el norte, que abarca 800 kilómetros de su costa norte a la que hay que dedicarle hasta una semana directamente. Oye, gracias una vez más a la marca de té inglesa TED, que ya habréis visto en algunas ubicaciones. Gracias a que apoyaron mi bicicleta de tubo británica y a que siguen apoyando a las familias ucranianas abriendo una planta de producción en el este del país. Hablé de esto en un vídeo sobre Inglaterra que apareció por aquí. Si aún no lo habéis visto, no os lo perdáis. Bueno, y como ya es tradición, quiero agradeceros que sigáis viendo mi contenido, que dejéis like, que hagáis comentarios y le deis me gusta y todas esas cosas que nos ayudan. Deseo que todo vaya bien. No olvidéis echarle un vistazo a los enlaces de la descripción. ¡Hasta la próxima!